A ver, yo creo que el principal cambio que hemos visto con esta crisis es pues, lo vulnerables que somos como especie, ¿no? como sociedad. Estábamos convencidos, ¿no?, de que teníamos pues un sistema, ¿no?, de calidad de vida, de forma de vivir, el propio sistema de servicios públicos, y de repente pues esta crisis nos ha demostrado, nos ha puesto ante los pies de lo que es nuestra condición, ¿no?, y nos ha dado una suerte de cura de humildad, ¿no?, y pues el miedo que hemos pasado, la situación de confinamiento, situaciones que nunca pensábamos que podíamos llegar a vivir, cierre de colegios, cierre de empresas, cierres de centros comerciales, la obligación de estar en nuestras casas, un estado de alarma. Bueno, pues yo creo que han sido cambios muy drásticos en muy poco tiempo y con dificultades todavía incluso para procesar qué van a significar, ¿no?, en nuestro modo de vida. Sí que hemos visto que ya había algunos cambios con los que vamos a convivir, ¿no? Lo primero es una reflexión que a mí me gusta hacer, es una reflexión sobre la importancia que han tenido y que tienen los servicios públicos, la importancia que tiene que haya un Estado, que haya unos servicios públicos que protejan a la gente, ¿no? La importancia de haber pagado unos impuestos para tener una civilización que en un momento dado protege a la gente, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, pese a esa debilidad, pues en España nadie ha muerto en la puerta del hospital porque no tenía $30.000 para que le hicieran un tratamiento, como ha podido pasar en otros países muy desarrollados al otro lado del Atlántico, ¿no? Por lo tanto, hemos visto que cuando las cosas realmente se ponen duras, se ponen difíciles, los servicios públicos son los que han sostenido, han cuidado, han protegido y han atendido a la población. Y esa es una reflexión que no debemos olvidar, porque siempre estamos en una suerte de debate de si es bueno o mejor lo público o lo privado, y ahí hemos visto que es un debate tramposo, donde hay unos servicios públicos fuertes y universales, pues a la población se le ha podido proteger, y yo creo que se han ahorrado muchísimas muertes. Ahora están aflorando algunos estudios precisamente por tener el sistema público que hemos tenido, pero también nos hemos dado cuenta que a partir de ahora tenemos que reflexionar y cambiar algunos comportamientos, ¿no? Yo creo que hay elementos que tienen que ver con, pues desde la movilidad, desde la sostenibilidad, desde hasta las formas de entender el trabajo, ¿no? Las concentraciones de gente. Yo hace poco, esta misma mañana, reflexionaba con algunos compañeros del área de función pública cómo podemos organizar el trabajo en el propio ayuntamiento para hacerlo más seguro para los trabajadores municipales y más eficiente para los servicios que tenemos que prestar hacia los ciudadanos. Cómo nos metemos en un siglo XXI, cómo utilizamos las nuevas tecnologías, cómo se gestiona la brecha digital de quienes no las tienen y cómo esto nos lleva a una nueva realidad. Era inconcebible que el sistema educativo, que es un sistema sobre el que pivota también mucho el productivo, pues de repente se desvanezca como un azucarillo y los niños y las niñas tengan que estudiar en casa. Hay que replantear también el propio sistema educativo, que venimos diciendo que en algunos casos sigue siendo decimonónico, ¿no?, en la forma presencial de trabajar, y esa igualdad de oportunidades que se tiene en el espacio físico desaparece, pasa a ser un espacio virtual, y en esa igualdad de oportunidades ya no se pueden garantizar como antes. Por lo tanto, creo que hay muchos elementos, desde lo relacional, lo productivo, lo social, incluso en lo económico, donde vamos a tener que migrar, ¿no?, en algunas formas de relacionarnos o de entender también la sociedad. Y yo creo que esta cura de humildad nos tiene que hacer, pues, ponernos un poco las gafas de esto, de que tener servicios públicos fuertes, administraciones fuertes, permite mayor protección a la gente, y tener también hábitos de vida más sostenibles, pues también van a garantizar que podamos ser también más fuertes, ¿no?, de cara a que podamos tener otro tipo de amenazas, ¿no?, que pueden ser. Siempre hemos pensado que las amenazas a las que estamos sometidos eran de otro tipo, y de repente pues es un virus el que ha puesto en vite a los países más desarrollados y a las potencias militares y económicas más grandes de este mundo, ¿no? Por lo tanto, creo que toca mucha reflexión. Hay otra, me están viniendo, según estoy hablando, el papel de la ciencia, ¿no?
el papel de la ciencia es clave, ¿no? Ahora tenemos a todo el mundo buscando una vacuna con inversiones sobre ciencia, donde parecía que invertir en el ámbito científico era poco menos que pues, un lujo, ¿no?, que se permite en épocas de bonanza económica. La ciencia es una inversión que no es inmediata, que lleva un tiempo. No basta meter mucho dinero ahora para ver cómo resolvemos un problema que ya tenemos aquí y que ya tiene muertos encima de la mesa. Hace falta una inversión en ciencia, en investigación, muchísimo mayor. Y bueno, y por ahí hemos visto donde ahora la solución a nuestros problemas la están dando los científicos, precisamente uno de los sectores más maltratados y con menor financiación que ha habido. Y no la están dando otros sectores que han gozado de una serie de prebendas o de beneficios incluso fiscales o económicos en los propios presupuestos, ¿no? Por lo tanto, creo que deberían de cambiar muchas cosas y que deberíamos de hacer un aprendizaje. Hemos recibido una lección muy dura, pero de las lecciones, si no se consiguen aprendizajes, acaban olvidándose. Y ese es el proceso. Tenemos que tener un proceso y además tenemos que hacerlo como sociedad. No basta con que algunos, o los que lo han vivido de manera más directa, o algunos líderes o algunos dirigentes políticos lo interpreten así, sino que deberíamos hacer una reflexión sobre hacia dónde va a ir ahora mismo nuestra sociedad, ¿no? Y creo que eso es importante, porque igual que vamos a intentar recuperar muchas cosas tal y como las teníamos, y creo que son recuperables, debemos de modificar y avanzar en otras, porque la realidad nos ha pasado por delante, ¿no? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Lo fundamental es salvar vidas y no dejar a nadie atrás, ¿no? Las declaraciones, por ejemplo, creo que era el gobernador de Texas cuando decía que los abuelos tienen que morir y sacrificarse en el beneficio de la economía de sus nietos, ¿no? Es decir, como justificando que si este virus se llevaba una generación, pues que suerte, ¿no?, les toca, porque la economía del resto tiene que salvarlo, ¿no? Es la misma lógica que ha llevado a que en Estados Unidos hay estados donde la población negra no llega al 30% de la población, pero sin embargo son el 70% de los fallecidos, ¿no? Al final es volver a generar una lógica de clases, ¿no?, donde una suerte de selección natural, donde fallezcan quienes no tienen recursos o quienes sean las principales perfiles, ¿no?, más proclives al contagio, para seguir engrasando una maquinaria de consumo y sobre todo una maquinaria de acumulación, ¿no?, de riqueza. Pues bueno, se ha demostrado que los países que han optado por vías de ese tipo pues son los países que más muertos tienen encima de la mesa, y que por mucho que quiera uno intentar poner una raya, una frontera, por mucho dinero que tengas, pues al final, si tienes un perfil de riesgo, vas a acabar falleciendo. Por lo tanto, lo que es una buena inversión es tener una sanidad pública universal que garantice la atención a toda la población y que la proteja. Y luego, la economía tiene fórmulas de poder, si tiene que haber un parón como el que hemos tenido, poder proteger a la gente. Lo hemos visto también en este país. Yo creo que el gobierno en ese sentido ha hecho esfuerzos, ¿no? El mantenimiento de los ERTEs, el ingreso mínimo vital, el garantizar la sostenibilidad de la sociedad, porque existen recursos suficientes. Si no existieran recursos, tendría sentido ese debate, pero existen recursos suficientes para no dejar a nadie atrás, para no dejar a nadie morirse, literalmente morirse, porque ya no es útil desde el punto del sistema productivo para el enriquecimiento de unas clases dominantes o un oligopolio, ¿no? Por lo tanto, creo que el indicador de protección, y como sociedad, ¿no?, dejaríamos de ser, yo creo, humanos si entendemos que un sistema económico se puede llevar por delante las vidas de tanta gente. Eso no significa que la crisis económica que genera después la crisis sanitaria no tenga que tener una fuerte intervención, recursos, y que dejemos de hacer algunas cosas que teníamos previsto hacer, porque tenemos que atender la urgencia de la recuperación, fundamentalmente del empleo, ¿no? La actividad productiva está vinculada con el empleo y hay que hacer una inversión fuerte. Pero me parece una falacia, me parece una cultura cruel, ¿no?, como es la crueldad de lo que hemos visto en algunos gobiernos, ¿no?, que están gobernados por presidentes con perfiles muy neoliberales, que no han tenido empacho en dejar morir a su población o entender que la economía está por encima de las vidas humanas.
pues un rostro de lo que clásicamente se decía que era la crueldad, ¿no?, del capitalismo, y que hemos visto que ante una situación como esta, pues algunos lo tenían muy claro, ¿no? Y siempre es una posición de los mismos sobre los mismos. Por lo tanto, yo creo que la clave, como hemos visto también en nuestro país, es aguantar todo lo que se pueda desde el punto de vista del criterio sanitario para proteger a la población e intentar tener las medidas de alivio y de apoyo para que esa situación de impasse, ¿no?, de falta de ingresos por falta de actividad, tenga una compensación. De ahí también mi reflexión anterior de la necesidad de un Estado que sea capaz de redistribuir la riqueza a quienes lo necesiten, para que al final quienes pueden tener más dificultad económica y social por no tener absolutamente ningún ingreso, pues pueden estar confinados en su casa, sabiendo que tienen garantizados sus derechos, los recursos suficientes para su familia. Y no hemos visto en otros países, por ejemplo, que lo hemos visto, esto tiene una perspectiva comparada y nos ha permitido ver muchos modelos, ¿no? Países donde el confinamiento no podía hacerse porque la gente tenía que salir todos los días de su casa para poder ganarse la vida y poder dar de comer a sus hijos, ¿no? Y eso es una realidad. Por lo tanto, yo creo que esa es una falsa dicotomía, y el que ponga por encima de la economía las vidas humanas, pues lo que demuestra es una absoluta crueldad, ¿no?, y que trabaja para servicio de quien trabaja, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha pasado con las residencias tiene que ver mucho con el modelo de gestión, ¿no? Tiene que ver mucho, cuando yo explicaba la fortaleza de lo público respecto a lo privado, en el caso de las residencias se ha visto claramente. Se ha visto claramente la respuesta y la gestión en las residencias públicas y las residencias privadas, la que dependían de una empresa que ha tenido, como ha podido, que resolver una situación. Yo creo que hay un déficit previo, ¿no? En esta ciudad llevamos muchos años, tenemos la parcela todavía ahí cedida, pidiendo una residencia pública. El modelo de residencias públicas, en el sentido de garantizar la intervención de los servicios públicos en el cuidado de nuestras personas mayores, era algo que se había dejado. No sé cuántos años hace que la Comunidad de Madrid no hace una residencia pública, porque directamente se van licencias como negocio, puesto que el cuidado de las personas mayores es una realidad, la gente envejece, tiene un nivel de dependencia y requiere de un recurso donde poder estar, donde poder pasar sus últimos días, ¿no? Y sobre eso ha habido una cantidad de empresas en la Comunidad de Madrid con muy poca supervisión, con muy poco seguimiento sobre las condiciones y los cuidados que se hacen, y una falta prácticamente de residencias públicas. Por lo tanto, si no hay residencias públicas, la gente tiene que optar por otras opciones, pero no tiene que optar por otras opciones porque no hay alternativa. Bien, nos encontramos con una red muy amplia, con mucho desconocimiento por parte de las autoridades de su funcionamiento, de sus estructuras. Yo creo que la Dirección General del Mayor y la Consejería de Servicios Sociales ha tenido una buena actuación al principio de la crisis, teniendo una interlocución en la parte que a nosotros nos toca. Nosotros hemos tenido que llamar mucho, hemos tenido que hacer un seguimiento prácticamente diario, y hemos visto que esas empresas, al no tener más estructura que la suya empresarial, si tenían una baja, si tenían un contagio, si tenían, pues se quedaban sin estructura para atender a los mayores. Cuando pasó por parte de la Comunidad de Madrid a depender ya no de servicios sociales, sino de la Consejería de Sanidad, creo que fue una mala decisión, porque la Consejería de Sanidad estaba en un contexto de desborde por las urgencias, desborde por los hospitales. Los propios geriatras no daban abasto, ¿no?, para poder atender a las propias residencias, y ahí es donde ha ocurrido pues toda esta situación, ¿no?, que ha aflorado, de mayores muriendo en las residencias sin atención hospitalaria, ¿no?, por la negativa a llevarlos al hospital, o porque entendían que era una población que tenía que estar ahí confinada y un poco dejada a su suerte, ¿no? Y eso ha sido también otro indicador, ¿no?, de como sociedad, ¿no?, una reflexión de la gente que ha dado toda su vida, especialmente productiva, ¿no?, a la sociedad, cómo la sociedad se lo devuelve en sus últimos días, y cómo en nuestra ciudad, donde tenemos poco más de 75 vecinos y vecinas fallecidos, más de 50 son de las dos únicas residencias que tenemos, ¿no? Y en un contexto
donde no te puedes despedir de tus hijos o de tus nietos, donde nadie te puede velar y, en el caso de los familiares, donde no han podido ni asistir a los entierros ni poderse despedir, ¿no? Ha habido un trato muy inhumano, ha habido un trato muy inhumano y a mí no me gusta echar la culpa, porque yo creo que la culpa la tenemos como sociedad, ¿no? Y aquí no vale ya lo dije, aunque en algunos casos veníamos reivindicando otros modelos. Aquí lo que hay que hacer es una reflexión, y lo que hay que hacer es una reflexión de cómo hemos podido permitir que esto ocurra, y más allá de a ver quién le echamos la culpa, a ver quién mete en el juzgado la denuncia o a uno o a otro, es qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir, porque las residencias siguen igual y siguen con el mismo modelo de gestión, y qué control, qué supervisión y qué condiciones, tanto de las propias residencias, de situación de cómo están los residentes y qué condiciones tienen los propios trabajadores y trabajadoras de esos centros, para garantizar que los cuidados a nuestros mayores son preferentes. Porque si ahora tenemos un enfoque hacia los mayores como la población más vulnerable y por lo tanto a la que más debemos de proteger, pues tendremos que poner en marcha medidas y recursos públicos para garantizar eso. Y no hay una inversión pública ahora mismo suficiente para tejer una red que dé cobertura a los mayores que ya están en las residencias y a los que van a venir. Por lo tanto, yo creo que debería haber un acuerdo, un pacto en torno a los cuidados, en torno a los derechos de las personas mayores, que garanticen en qué condiciones dignas de atención se tienen a nuestros mayores, cómo pasa y de qué manera y con qué servicios alguien lo que le queda de vida, lo que le quede, ¿no? Pero las condiciones más dignas posibles. Lo que estamos leyendo en este tiempo, que yo lo estoy leyendo en este tiempo, pero lo he vivido en primera persona, porque hemos estado aquí día a día haciendo seguimiento caso por caso, pues efectivamente no puede volver a ocurrir. Y hay que poner soluciones encima de la mesa. Insisto, reflexiones, yo tengo un montón sobre lo que ha ocurrido, y responsabilidades, pues lógicamente quien tiene más las competencias, pues tiene más responsabilidad. Pero la incumbencia, la interpelación de cómo se resuelve esto, no lo podemos delegar en la Comunidad de Madrid, o en el Ministerio de cual, o en la Concejalía de tal. Tiene que ser un compromiso, ¿no? como sociedad. Y ahí yo creo que es a lo que deberíamos de estar trabajando. La parte de la reconstrucción, lo que hablamos de la reactivación económica y social, la parte social de la reactivación tiene que ver con eso, con cómo vamos a plantear. Creo que desde este lunes es cuando puede ir la gente a ver a sus mayores. Llevan 3 meses atemorizados, viendo cómo fallece el de al lado, sin poder comunicarse y teniendo solamente como conexión con el exterior lo que los medios de comunicación llevan transmitiendo estos 3 meses, que solo son muertos, miedo y situación de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que nos tenemos que poner manos a la obra, ¿no? con ese tema, salir también de los espacios, de las zonas comunes, ¿no? Y ponernos a ver cómo vamos a gestionar los cuidados de los mayores. Y tiene que haber algún estatuto, tiene que haber alguna garantía que dignifique los derechos que tienen las personas mayores que tengan algún tipo de dependencia o que tengan que salir de su casa y estar en un centro, ¿no? Y esa es la clave, porque hemos visto además que el modelo de querer medicalizar o querer conectar las residencias con la red pública sanitaria, si esta red está comprometida, lo que ha pasado es que los mayores han ido cayendo, y lo peor de todo, no es que hayan ido cayendo con toda la atención sanitaria posible. Oye, el virus no tiene cura, el virus no tiene tratamiento, la gente que tiene ciertas patologías va a morir. Eso es duro, pero es así. Ahora, en las mejores condiciones, con la mejor atención posible y con la mayor dignidad que se pueda, ¿no? Y no en una habitación de una residencia sin nadie que te atienda en las mínimas condiciones y sin poder tener ni siquiera la compañía de tu gente, ¿no? De tu familia. Eso no puede volver a ocurrir. Y más allá, insisto, de echar responsabilidades o decidir quién tenía una responsabilidad o no, eso lo deciden los jueces. Nosotros desde la política y desde la sociedad civil tenemos que poner encima de la mesa una alternativa, y quizás esa sea una de las cosas más prioritarias en el ámbito de la reactivación, porque es probable que vamos a podernos volver a encontrar en esta situación, porque el virus sigue estando ahí fuera y los perfiles de mayor afección del virus siguen siendo los mismos, siguen siendo los mayores que tengan algún tipo de patología, y cuanto más mayores, más graves, y no los podemos tener encerrados siempre. Tenemos que buscar una manera de
garantizar también condiciones dignas. Mira, los ayuntamientos somos parte del Estado, eso lo dice la Constitución. Y por lo tanto tenemos, cuando se interpela al Estado en una situación como la que tenemos, nosotros como parte del Estado tenemos que estar ahí, ¿no? Lo que ocurre es que sean los ayuntamientos, hemos sido pues, los hermanos pequeños, ¿no? de la administración en este país, ¿no? Y la realidad, la tensión de la arquitectura del Estado en este país pues ha sido la tensión entre el Gobierno, el Estado central y las comunidades autónomas, ¿no? Y parece que ahí era donde se resuelven los equilibrios, las tensiones territoriales, mientras que hay 8.109, creo que son, municipios en este país que todos los días en tiempo real están gestionando los conflictos, los problemas reales que tiene la gente. Los ayuntamientos somos la única administración que no participa en el déficit público, es más, incorpora superávit. Hay 27.000 millones de euros de las cuentas de los ayuntamientos, de los remanentes de los ayuntamientos, en 10 años prácticamente no han aportado nada al déficit, por lo tanto al cumplimiento de la regla de déficit ante Europa, gracias a los ayuntamientos que ahora mismo están inmovilizados y encima pagando intereses a los bancos, y que no se nos permite utilizar. Los problemas que tienen, las necesidades que tiene la gente, la tienen en sus territorios. Las empresas están ubicadas, sus sedes sociales están en municipios, la gente vive en barrios que están en municipios y ahí es donde se tiene que hacer la intervención. Nosotros lo único que estamos planteando es que es necesario que ahora, para salir de la crisis económica y social, lo que hace falta es movilizar recursos económicos. No tenemos una crisis financiera como la que tuvimos en el 2008. Esto ha sido una crisis sanitaria que ha hecho un parón de la economía, y la economía hay que reactivarla. Y ahora hay que reactivarla imprimiéndole todavía más capacidad para recuperar la situación que hemos tenido, y los ayuntamientos estamos en condiciones de poder hacerlo. Hemos reaccionado, hemos sido el equipo de intervención rápida en las ciudades. Cuando se publicaba en el BOE por la noche un decreto del Gobierno, a las 6 de la mañana había que aplicarlo en las ciudades, y hemos estado ahí gestionando todo esto, sin preguntar si era nuestra competencia. No lo era, simplemente hay una situación de emergencia en nuestro país y tenemos que estar ahí. Ahora toca un proceso de reconstrucción. Tenemos los recursos, aparte de que tengamos, lógicamente, apoyos de otras administraciones, pero tenemos que tener la capacidad para poder hacerlo. Si seguimos con las normas que planteaba la ley Montoro, ¿no? Las normas de la estabilidad presupuestaria, pues es imposible poderlo hacer. Te pongo un ejemplo. Rivas tiene un superávit de más de 12 millones de euros. Si esos recursos los podemos poner al servicio de la reactivación económica y social que ahora mismo está debatiendo la sociedad de Rivas en estos diferentes foros de trabajo, pues podremos ayudar mucho más a las empresas, a los autónomos, a las familias que tienen necesidades, que si solo se nos permite utilizar 1,4, que es lo que establece esa regla de gasto. Lo que estamos planteando es ni siquiera estamos pidiendo dinero. Estamos diciendo que se nos deje utilizar la riqueza que los propios municipios hemos creado para poderla poner al servicio de las necesidades que tenemos, y que dejemos de estar tutelados por otras administraciones que ni han cumplido con sus reglas de gasto, que ni han cumplido ni siquiera con sus propias competencias, porque cuando otras administraciones no asumen una competencia, pero eso es una necesidad social, al final son los ayuntamientos los que lo están asumiendo de manera subsidiaria, sin tener los recursos para ellos. No poder, por ejemplo, generar empleo. Hablamos de la necesidad de generar empleo, hablamos de servicios públicos fuertes, pero ¿cómo vamos a tener servicios públicos fuertes si se nos impide contratar personal? En esta ciudad no hemos podido contratar nuevo personal desde el año 2000. Tenemos la misma plantilla del año 2009, con 25.000 habitantes más. Eso no hay quien lo entienda. Y hemos sido un ayuntamiento que ha dado una buena respuesta. Pues imaginaros qué buena respuesta hubiéramos podido dar, o cómo articulamos ahora, por ejemplo, con los servicios sociales si tenemos que colaborar en el ingreso mínimo vital. Bueno, pues no podemos tener servicios sociales hasta el cuello de trabajo, aparte de lo que aflora del COVID y aparte el ingreso mínimo vital. Y si yo contrato y no me dejan contratar personal, o si hago una contratación extra, luego eso, si me salto de la regla de estabilidad presupuestaria, me penaliza y tengo que hacer un plan económico financiero o tener una intervención por el Ministerio de Hacienda. Hombre, no puede ser. Yo creo que los ayuntamientos ya hemos acreditado
suficiente solvencia y capacidad para gestionar los problemas, y lo que tenemos que, primero, que se nos deje utilizar nuestros recursos, y luego que tanto las comunidades autónomas como el Estado transfieran recursos a los ayuntamientos si queremos que las ayudas y que la activación económica y social tenga el mayor impacto posible, ¿no? Y no volvamos locas a los vecinos y a las vecinas buscando ayudas, subvenciones en ventanillas y ver cómo se hace todo esto. Yo creo que es la hora del municipalismo, es la hora del cuerpo a cuerpo, y somos los que vamos a conocer la realidad. Te pongo un ejemplo, Antonio. La realidad de las personas mayores es que nosotros hemos llamado uno a uno a todas las personas mayores de nuestra ciudad para hablar con ellos, saber cómo están, qué necesitan, qué recursos tienen, qué están comiendo, con quién están acompañados, qué actividades hacen en su vida diaria. Nosotros sabemos cuando vengan ayudas para esta población, tenemos una radiografía exacta de las necesidades con nombre y apellidos, y dónde viven y dónde están. Eso no lo va a hacer nunca una comunidad autónoma, ni lo va a hacer nunca un Estado. Y cuando hablamos de proteger, lo hemos visto con el tema de las comidas, o de las ayudas para las tablets para estudiar, o la comida para los chicos y chicas que tenían una beca. Es decir, el poder dar en tiempo real comida o recursos tecnológicos para poder seguir las clases, lo hemos hecho en los ayuntamientos. Luego vienen los telepisas, o luego alguien se acuerda de que hay que habilitar una subvención para poder ayudar a eso, pero entre que se habilita la subvención se hace, la gente come todos los días, tiene esa mala costumbre, y eso lo hemos garantizado los ayuntamientos, no solo el de Rivas, como si fuera un ayuntamiento especial, que nosotros hemos sido un ayuntamiento que ha dado una respuesta, pero como lo han hecho otros miles de ayuntamientos, algunos con más recursos, otros con menos, pero esto es una realidad, y se ha sostenido y ha habido un escudo municipalista, y nos gusta llamarlo así, que ha sido que no ha habido ningún ayuntamiento que no supiera qué vecinos lo estaban pasando mal, y han activado una red de ayuda y de apoyo a sus vecinos y sus vecinas. Y desde el que tiene 2 policías hasta el que tiene 100 y pico los ha puesto a dedicación exclusiva. Las agrupaciones de voluntarios, organizar a la sociedad civil. Nosotros en Rivas hemos firmado el convenio, la ampliación del convenio con la RAR, o con Cruz Roja, o con Cáritas, o con otras entidades que han generado también un escudo social, porque tienen una relación y un trabajo con su ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, ya no hay excusas para que los ayuntamientos, y ya por suerte la Federación Española de Municipios se sienta en pie de igualdad con las comunidades autónomas, porque somos una parte del Estado que precisamente cuando las cosas han venido mal dadas, hemos estado soportando los servicios. Y yo, que hablo con muchos alcaldes y alcaldesas, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todo el territorio, me consta las horas de trabajo que han tenido que salir muchas veces a repartir los propios alimentos con sus coches, pendientes de los vecinos que se les mueren, de llamar a todas las puertas, de no tener ninguna ayuda, de no tener ninguna información, y estar pegados a la tele para saber cuáles serán las instrucciones para el día siguiente, ¿no? Y bueno, pues es mucho más difícil que otras administraciones que trabajan con más burocracia y con más distancia de la población puedan hacer el ejercicio que han hecho los ayuntamientos en esta crisis, ¿no? Como todo, esto nos ha enseñado a que podemos cumplir en muchos casos nuestros objetivos como administración, que es prestar servicios públicos a la población de una manera diferente a la que lo hacíamos. Por suerte, Rivas es una ciudad, y es una de las muy pocas ciudades en el Estado, que tiene una inversión en tecnología, que tenemos una administración digital y que nos ha permitido en apenas 48 horas poner a teletrabajar. Poner a teletrabajar significa que los servicios siguen funcionando, pero a distancia. No que la gente se va a su casa y a ver si le funciona o no el ordenador, sino que se siguen prestando todos los servicios. Aquí el teléfono nunca ha comunicado, ¿no? en este ayuntamiento, ni se han dejado de atender cualquier gestión municipal. La primera ventaja de la administración digital es para los ciudadanos, y si no es una ventaja para los ciudadanos, entonces no sirve. Esto no es un tema solo exclusivamente de mejorar las condiciones de la plantilla o mejorar la seguridad a nivel de salud, ¿no? A nivel de prevención sanitaria de los empleados públicos. Si no sirve para el público al que servimos, que son los vecinos y vecinas, pues entonces no sirve. ¿En qué sentido sirve? Pues que la única actividad presencial que deben de hacer los ciudadanos es venir a solicitar el certificado electrónico. Con ese certificado electrónico los vecinos lo que se van a ahorrar es tiempo, y no hay nada más valioso que el tiempo.
tiempo en no perderlo viniendo al ayuntamiento a hacer gestiones que pueden hacer en su casa. O tiempo en venir aquí a ver si les dan cita para ver algún técnico o a gestionar alguna situación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, todas las gestiones que un ciudadano pueda hacer en su casa, las va a hacer en su casa y no va a tener que desplazarse y perder tiempo para venir al ayuntamiento. Y todo lo que se tenga que poder hacer por cita previa, es decir, que tenga que venir para tener alguna consulta individualizada sobre cualquier aspecto, una licencia de obra, recurrir una multa, un fraccionamiento, cualquier gestión que se tenga que hacer, lo hará con una cita previa. Por lo tanto, vendrá cuando le venga mejor para que le atiendan para lo que necesita. De esta manera garantizamos que las relaciones de los ciudadanos con su administración son unas relaciones mucho más eficientes y no requieren de pérdida de tiempo, que es clave. Y con ese tiempo que perdían en hacer gestiones, pues ahora lo pueden destinar a otras cosas. Desde el punto de vista de los trabajadores, hay que hacer una reorganización de la propia administración, donde estaba muy organizada por diferentes concejalías, donde en las diferentes concejalías los ciudadanos venían a verse o a atender o a solicitar o a demandar algunos servicios. Y con la administración electrónica lo que hacemos es que centralizamos. Las concejalías siguen haciendo el mismo trabajo que hacían, pero ahora van a atender a los vecinos de esta forma. Por lo tanto, garantizamos, vamos a ampliar también la red de registros, es decir, hasta ahora aquí hay un registro central y hay otro en el pueblo, pero hay diferentes dependencias municipales donde hay que ir ad hoc a esa dependencia para poder hacer tal gestión. Tal gestión deportiva hay que hacerla en el polideportivo, tal gestión de urbanismo hay que hacerla en la concejalía de urbanismo, y tenemos a vecinos desplazándose por la ciudad, muchos de ellos a veces en coche, para ir a hacer gestiones al ayuntamiento. Bueno, se acabaron esos desplazamientos. Los desplazamientos serán por otros motivos, de ocio o de lo que sea, pero no serán para burocracia o para gestiones municipales. Esa es la virtud del modelo de gestión de teletrabajo. El teletrabajo es un instrumento para modernizar la administración desde el punto de vista de la gestión al ciudadano. Por eso entendemos que es un gana-gana. Y luego hay elementos que tienen que ver también, porque nosotros también queremos proteger la salud de los empleados y las empleadas públicos, y lógicamente hay empleados públicos que siguen a seguir haciendo sus actividades presenciales, porque queremos que los ciudadanos disfruten de su ayuntamiento, y las actividades deportivas, culturales, socioculturales, educativas, musicales, pues lógicamente esas van a seguir teniendo porque además queremos potenciarlas con la seguridad y las que sea, pero potenciar que la gente salga de su casa y disfrute de las actividades municipales, pero no de gestiones o de burocracias que lo que hacen a veces es perder muchísimo tiempo y que estaban enfocadas en función, pues precisamente del empleado público, el administrado, no me gusta nada esa palabra, viene a mi mesa y yo le hago las gestiones y esto ya se ha acabado. Nosotros, el ciudadano no necesita esa intermediación porque tiene esos recursos y cuando lo necesita viene exactamente a la cita para resolver lo que requiera. Y además todo el mundo va a tener un registro presencial de atención ciudadana en todos los barrios de Rivas, de tal manera que no van a tener que desplazarse. Hay gente que se tiene que desplazar aquí a tenencia de alcaldía o al casco, porque cerca de su barrio, zona por ejemplo de Coibar, del barrio La Luna, o la zona de Rivas Centro, no tiene un registro de proximidad, ¿no? Un punto de atención ciudadana, un 010 de proximidad. Y estableceremos también una franja horaria para la población que más necesidades tiene, que más brecha digital podríamos decir tiene, que es la población más mayor. Los que a lo mejor no van a venir a hacerse el certificado electrónico porque no se enteran o no se apañan con esas gestiones. Bueno, pues ellos tendrán su franja preferente de atención presencial con cita previa, llamarán a su ayuntamiento, tendrán una atención individualizada y personalizada para resolver las necesidades que tengan. Eso no significa que si el ayuntamiento cierra y todo se hace de manera digital, al revés, el ayuntamiento sigue abierto, lo que pasa es que va a abrir todavía más oficinas de atención al ciudadano y vamos a reorganizarnos para poderlo hacerlo. Y además nuestros trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, que el personal municipal es un personal con mucha conciencia de servicio público, que han trabajado muchísimo en este proceso, van a poder también conciliar, van a poder también garantizar sus condiciones de seguridad y van a implicarse todavía más en este proceso de modernización de la administración. Otro criterio que queremos incorporar es proteger también a los empleados más mayores. Si estamos queriendo decirle a las empresas que tengan buenas prácticas con las personas mayores, vamos a intentar también nosotros plantear buenas prácticas con nuestra gente más mayor y vamos a intentar generar ciertos relevos generacionales donde la población más mayor a lo mejor tiene que trabajar un poquito menos y poder incorporar
plantilla al ayuntamiento, ir pudiendo generar empleo y bueno, pues que nuestra población más mayor también pueda disfrutar de tener menos carga de trabajo. Hay muchas empresas, incluso el sector de la patronal, defiende medidas como estas, de los trabajos de 4 días, porque además permite que precisamente un sector de población que tiene más poder adquisitivo, más capacidad de consumo, tiene también más tiempo libre. Es decir, al final, muchas de estas medidas no son solo desde el enfoque del trabajador o del vecino o de la empresa, sino que yo creo que tienen un enfoque social que además viene para quedarse. Y yo me niego a esperar a que sea una empresa privada muy moderna y muy tecnológica la que aplica estas medidas que todos acabamos mirando como diciendo qué envidia, ¿no?, que han podido hacer, y la administración siempre va un siglo de distancia con respecto al resto del sector productivo. Pues creo que Rivas tiene la tecnología. Si no tuviéramos la tecnología no nos meteríamos en este jardín, pero tenemos la tecnología, tenemos una plantilla también digitalmente muy concienciada y tenemos una población que también tiene una penetración en el ámbito de nuevas tecnologías muy alto, ¿no? Por lo tanto, en esta ciudad se puede seguir avanzando y tener una administración del siglo XXI. Y bueno, en este camino lo que vamos a pedir también es asesoramiento. Hemos hecho consultas al Ministerio, vamos a buscar también algunos expertos, porque no hay un manual para poder hacerlo. Pero bueno, en Rivas nunca hemos necesitado un manual para innovar y para intentar avanzar un poco en derechos y en mejorar los servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, lo intentaremos hacer de la mejor manera posible. Estamos trabajándolo ahora mismo y queremos empezar su implantación a partir de septiembre, ¿no? Bueno, pues yo no pensaba nunca, ¿no?, que nos pudiera pasar. Yo creo que nadie pensábamos que esto nos pudiera pasar y nunca pensaba que me fuera a ver, ¿no?, en un contexto como este, donde tienes la responsabilidad de tu municipio, de tu ciudad, de cuidar y de proteger a tus vecinos, y donde tienes tan poca información y tan pocos recursos, ¿no? Y la verdad que hemos tenido mucha sensación de angustia, mucha sensación de impotencia en muchos casos, sobre todo cuando hemos estado trabajando con los familiares de los fallecidos. Yo he estado, pues lógicamente, trabajando sin parar, prácticamente todo el equipo de gobierno. Yo he estado el que venía solo, ¿no?, al ayuntamiento, a las reuniones, al conseguir EPIs, bueno, pues creo que ha sido muy duro. Tenemos un muy buen equipo. Yo la verdad que esta ciudad puede estar orgullosa del equipo de trabajadores y trabajadoras que tienen, el equipo de gobierno, los propios concejales de la oposición, lo he dicho, me lo habéis escuchado varias veces, han estado siempre. Yo he estado muy solo, siendo un poco el que tenía que estar aquí y tomando las decisiones, pero muy acompañado, ¿no?, en esas decisiones. Hemos visto muy poco ruido, ¿no?, en la política. Eso que estamos viendo en otros sitios, en Rivas no ha ocurrido, y eso habla muy bien de esta ciudad. Y luego, como te decía antes, vecinos y vecinas que han sido ejemplares. Pues cambia el chip, como nos ha cambiado la vida a todos, pues también ha cambiado todo. Todo lo que tenías previsto hacer, todo lo que tenías, tu propia forma, ¿no?, de trabajar, el propio equipo con el que trabajabas, en 24 horas desaparece, y tienes que ponerte a gestionar una realidad que era absolutamente cambiante en un contexto de mucha incertidumbre, y sobre todo las primeras semanas de marzo del estado de alerta, con muchísimo miedo, ¿no?, con mucha situación de incertidumbre y bueno, pues, y hablando mucho también con otros colegas alcaldes y alcaldesas de otros municipios, pues donde más o menos pues no había un manual, ¿no?, para gestionarlo. Pues ha sido duro. Yo la factura psicológica no sé cómo vendrá seguramente después, ¿no?, pero sí que es cierto que esta ciudad y el equipo con el que hemos afrontado esta crisis, porque el alcalde tiene un rol de representación, pero el alcalde no es un superhéroe, ni yo ni ninguno. Es decir, tenemos equipos que han funcionado. El jefe de la policía le tuve que mandar a su casa después de llevar, no sé si eran 40 días sin librar, viniendo todos los días, de lunes a domingo, hasta que tuve que decir, vete a tu casa, descansa, porque han sido 24 horas, ¿no? Y ha sido muy complicado. Policías que tenían derecho a librar y por fallecimiento de familiares y renuncian a sus días para venir a trabajar, voluntarios de Protección Civil,
vecinos y vecinas que se ponen un uniforme y se van a comprar alimentos, se van a atender a la gente o a cantarle el cumpleaños a los niños que están confinados y que no han cantado sus cumpleaños. Voluntarios de la RAR que tenían que estar confinados en su casa por las edades que tienen y están en los comedores de los colegios, en los huertos, cogiendo comida para llevarle alimentos frescos a las familias. Es decir, eso es esta ciudad, ¿no? Gente que en sus casas, porque tenían una máquina de coser, haciendo mascarillas. Por lo tanto, lo que yo sí que he tenido es en ningún momento la sensación de soledad, esa no la he tenido. En algunas cosas tenías que estar tú solo, por lo que hemos hablado de las distancias y el servicio esencial. Yo era un servicio esencial porque tenía que estar aquí, mientras otros compañeros tenían que trabajar desde casa, pero esta ciudad ha sido un ejemplo, esta ciudad ha sido una red de gente que ha entendido que ahora había que echar el resto y lo ha echado. Y lo ha echado, nunca sabíamos si esto iban a ser 2 o 3 semanas o 3 o 4 meses, ¿no? Y han estado hasta el último momento, el propio gabinete de crisis, la gente ha trabajado a cualquier hora, da igual la hora, cuando tú llamabas a alguien o tenías alguna duda o algo que tenías, alguna decisión que había que tomar, o porque necesitábamos algo, porque algún vecino había contactado contigo, ahí estaba el concejal, quien sea, cualquier funcionario, el equipo de dirección para resolver. Y los partidos políticos, en un chat de Telegram que tuvimos de manera conjunta, compartiendo las decisiones y acompañándome en decisiones, algunas complejas y difíciles, y donde me han estado asesorando y poniéndose en mi lugar, ¿no? Y empatizando conmigo para la toma de decisiones. Por lo tanto, pues la verdad que para mí ha sido un aprendizaje, ¿no? Es decir, para mí ha sido, lo decía en el pleno el otro día, para mí ha sido este proceso un honor ser alcalde de esta ciudad, porque es que no ha habido una puerta, da igual una empresa, da igual un vecino, da igual un departamento municipal donde no hayamos llamado y donde no se haya puesto la gente a la orden para atender la crisis, ¿no? Por lo tanto, pues desde luego, y como tengo la suerte de que hablo con otros muchos colegas, alcaldes o alcaldesas, desde luego lo que ha sido esta ciudad y cómo ha reaccionado, cómo ha funcionado, es un elemento de orgullo, o sea, de emoción, ¿no? Como lo ha hecho. Así que, bueno, pues ir desescalando también esta situación y empezar a volver un poco a la normalidad y a recomponer un poco lo que hay, y también, lo decía algunos compañeros, a aprovechar la oportunidad de cambio de algunas cosas que tenemos que cambiar como sociedad, ¿no? De las que hemos estado hablando, algunas de ellas en esta entrevista, ¿no? Es decir, esto no puede pasar en balde, esto no puede ser una mala experiencia por la que hemos pasado y de la que hemos aprendido algunas cosas. Esto nos tiene que también darnos cuenta de algunas otras cosas que tenemos que cuidar a partir de ahora, ¿no? Y bueno, y creo que tenemos que seguir empujando para construir ese aprendizaje, ¿no? Y también en algún momento tendremos que darle las gracias. Yo es un homenaje que tengo pendiente, le tendremos que dar las gracias a todos los vecinos, vecinas, empleados públicos, empresas que han hecho posible sostener, ser un escudo de protección a la población de Rivas. Porque desde luego, vamos, esta ciudad ha contado con unos pocos cientos de alcaldes y alcaldesas que han estado pensando en sus vecinos sin importarles, en algunos casos, su propia integridad o ponerse incluso ellos o ellas en riesgo, ¿no? Y eso es algo, bueno, que a mí se me presupone por el cargo, pero hay muchos que lo han hecho desde el compromiso, ¿no? Y eso es clave.